Bueno, continuemos con funciones de varias variables. Vamos a ver ahora la parte de diferenciales. Lo que estamos diciendo es que la función es diferenciable en un punto, se los voy a decir en secreto porque no tienen permiso para decirlo así, pero es como que en un entorno de ese punto el gráfico de la función se va a parecer mucho al plano tangente al gráfico de la función. Interpretación que solo nos sirve para cuando las funciones son de dos variables, por cierto, pero bueno, algo ayuda. Acá este dibujo que no sé si es de Thomas o de Stewart, y continuamos. A ver, esta función que está acá con su gráfico, que es un hermoso paraboloide elíptico, es polinómica, por lo tanto es diferenciable en todos sus puntos. Esta función que está acá es una función racional, va a resultar ser diferenciable en todos sus puntos. Esta función que está acá, cuyo gráfico es este cono precioso, ¿qué opinan? ¿Qué es lo que tiene que fallar? Y sí, va a fallar. En el 0, 0 del dominio, esta función no va a ser diferenciable, en todos los demás puntos también. Ya vamos a ver cómo llegar a esa conclusión, porque en honor a la verdad, aplicar la definición de función diferenciable no es nada sencillo. Y esta otra, no se dejen engañar por su hermosa apariencia, porque esta función con esta expresión es diferenciable en todos los puntos de su dominio, excepto en el origen de coordenadas. A donde, si prestan atención, un plano tangente tendría que tener esta inclinación por un lado, tendría que ser horizontal si le prestamos atención a esta parte verde más clarita. No nos podemos decidir por cuál debería ser el plano tangente y esa es la única ayuda visual que tenemos. Ya buscaremos otras ayudas analíticas para mostrar que esta función no es diferenciable. Se hace muy fácilmente, no se preocupen. No es diferenciable en el origen, por cierto, en todos los demás puntos de su dominio sí es diferenciable. Bueno, ¿qué tiene de bueno esa definición tan rebuscada de diferenciabilidad? Este teorema. A esto queríamos llegar. Si una función f es diferenciable en un punto P0 de su dominio, entonces es continua en P0. Entonces hemos encontrado una condición que nos garantiza la continuidad. Este se demuestra y lo demostramos en el acto. Supongamos que la función f es diferenciable. El teorema vale para Rn, pero lo vamos a demostrar en R2. Supongamos que es diferenciable en un punto P0, de coordenadas x0 y 0. Entonces, vamos a llamar delta x a x menos x0 y delta y a y menos y0, donde x y es un punto cualquiera próximo a x0 y 0. Entonces, lógicamente, delta x es cuánto me moví desde x0 para llegar a x y delta y es cuánto me moví desde y0 para llegar a y. Con estos nombres, el límite, cuando xy tiende a x0 y 0, de f de xy menos f de x0 y 0, va a ser exactamente lo mismo que el límite para delta x, delta y tendiendo a 0, 0 de esto que está acá, que no es otra cosa, si despejamos x, esto es x0 más delta x. Y si despejamos y, esto es y0 más delta y. Y entonces esta diferencia va a ser delta f en x0 y 0. Espero que estén de acuerdo con eso, si no, por favor, consultamos, recuerden, consultas en el foro o en las horas de reunión presencial, sincrónica, no sé cómo se llama. Bien, hasta acá tenemos que este límite, cuando xy tiende a x0 y 0, es lo mismo que este límite cuando delta x, delta y tiende a 0, 0. También pueden ver esta parte, porque si x, veámoslo solo con una variable, si x tiende a x0, delta x tiende a 0. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, este límite, si f es diferenciable por hipótesis, nosotros sabemos que cuando una función es diferenciable en un punto, delta f en ese punto se puede expresar como toda esta cuenta que está acá, a donde contamos con
esta cuenta está mal, acá falta un delta X multiplicando y acá falta un delta Y multiplicando. Me lo han dicho mis estudiantes miles de veces y me olvido de corregir el PowerPoint, el PDF. Acá falta un delta X multiplicando y un delta Y multiplicando. Ok, entonces, cuando tomamos el límite para delta X, delta Y tendiendo a 0, si la función es diferenciable, sabemos que este error epsilon 1 va a tender a 0 y el epsilon 2 también va a tender a 0. Como acá estamos justamente tomando este límite para delta X, delta Y tendiendo a 0, 0, ¿qué vamos a tener? El límite de una suma es la suma de los límites y siempre y cuando todos los límites existan. Bueno, calculemos los límites separados, veamos que todos existen y entonces el límite de la suma va a ser la suma de los límites. El límite del primer término, en el primer término si quieren, este factor es constante para el límite porque acá no hay ni delta X ni delta Y. Así que me queda este factor por delta X cuando delta X, delta Y tiende a 0, 0. Esto se va a 0. Así que el límite para el primer término es 0. Con el segundo término nos va a pasar lo mismo, análogo. Y recuerden que acá hay un delta X multiplicando que omití. Entonces, este límite va a ser el de epsilon 1 que tiende a 0 por el límite de delta X que también va a tender a 0. Así que esto tiende a 0 y lo mismo nos va a pasar acá. Recuerden que acá falta un delta Y multiplicando. Conclusión, este límite da 0. ¿Y eso que tiene que ver con la continuidad de la función en el punto? Y para que una función fuera continua, habíamos dicho que tenía que existir el límite cuando xy tiende a x0 y 0 de f de xy, y ese límite tiene que ser igual a f de x0 y 0. Bueno, si acá hacemos el límite de una resta igual a la resta de los límites siempre y cuando todos existan, como el segundo, el límite de una constante es f de xy, o sea que cuando este límite probamos que dio 0, hemos obtenido que el primer límite es igual, pasemos este sumando, a f de x0 y 0. Y este límite que queríamos existe y es igual al valor de la función en el punto. ¿Se entendió? Espero realmente que se haya entendido. Estoy hablando tanto que me he cansado, disculpen chicos. Concluimos que si la función es diferenciable en un punto, entonces es continua en un punto. Lo voy a decir de nuevo, acá falta afuera del epsilon 1 multiplicar por delta x y afuera del multiplicándose con el epsilon 2 un delta y. No se olviden que eso falta. Si es diferenciable, entonces es continua. Esa es la condición que buscábamos, la diferenciabilidad. Entonces aparece un teorema que viene a rescatarnos. Thomas lo ha llamado teorema del incremento y la verdad es que hemos tomado ese nombre. Y lo vamos a demostrar, por supuesto, en un video aparte, porque la demostración es como, no es muy larga, pero tiene detalles. El teorema dice, suponga que las derivadas parciales de primer orden de una función f están definidas en una región abierta R que contiene el punto x0 y 0. Si la región es abierta, el punto tiene que ser interior, no puede ser frontera, Y suponga también que las derivadas parciales de f con respecto a x y con respecto a y son continuas en x0 y 0. Entonces, f es diferenciable en x0 y 0, lo cual nos hace muy felices porque tenemos una manera de ver que nos asegura, digamos, que una función es diferenciable en un punto. ¿Qué buscamos? Las derivadas parciales que estén definidas en una región y que sean continuas en el punto. Y tenemos la diferenciabilidad garantizada en ese punto. Perdón. Y si esto no ocurre, bueno, va a tener que revisar la diferenciabilidad por definición. Pero bueno, en muchos casos va a haber que ocurre esto, entonces vamos a concluir que una función es diferenciable en un punto con mucha facilidad. El mismo teorema del incremento, el mismo, es el único, Thomas lo enuncia en estos otros términos. Pero miren que dice exactamente lo mismo, es una copia, solo que acá está la versión breve, dice f es diferenciable, y Thomas en vez de poner f es diferenciable, pone la definición de función diferenciable. Bueno, es lo mismo, espero que estén de acuerdo conmigo. Creo que para mi cabeza, por lo menos, es mucho más fácil recordar esto que todo esto. ¿Para qué? No es necesario. Se demuestra. ¿Cuál? El que quieran, son el mismo. Ya hay un video subido a YouTube y esta es una forma de encontrarlo.
Veamos ejemplos ahora. ¿Recuerdan esta función? Z igual raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado es la ecuación de la parte, no sé cómo decirlo, superior, entre comillas, de un cono circular recto. Para esta función, las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y, ambas existen y son continuas en todo R2 sin el 0, 0, sin el origen. Con lo cual concluimos que la función f es diferenciable en R2 sin el 0, 0. Y después, aparte, por separado, podemos verificar que no es diferenciable en 0, 0. Se los dejo de tarea, por cierto. Piensen un ratito. Con la definición les va a salir fácil. Este es otro ejemplo. Es un ejemplo que está bueno, es molesto. Esta función definida de esta manera, creo que está bien. Sí, creo que está bien. Esta función definida está en el trabajo práctico, por cierto, así que ahí la pueden buscar. Definida de esta manera, es diferenciable en 0, 0. Pero, y acá viene lo que más nos molesta, lo que más nos incomoda, las derivadas parciales no son continuas en 0, 0. Entonces no podemos con esta función aplicar el teorema del incremento. Entonces, ¿cómo hay que hacer para saber que es diferenciable? ¿Cómo hicimos nosotros, cómo hizo alguien para decir es diferenciable? Pero las derivadas parciales no son continuas. Chau, el teorema del incremento se hace por definición. ¿Y qué viene a mostrarnos? Que la implicación recíproca de la que plantea el teorema del incremento puede ser falsa. Para que una función sea diferenciable, en un punto no es necesario que las derivadas parciales sean continuas en ese punto. Es como que el teorema del incremento nos muestra un nivel superior de funciones, como mejores que las diferenciables, que son aquellas que tienen derivadas parciales que existen en una región y son continuas en el punto. Las que tengan semejante calidad también van a ser diferenciables, pero no las agotan. Hay funciones diferenciables como estas que no tienen derivadas parciales continuas en el punto. Espero que se haya entendido. Para terminar con este video, veamos la regla de la cadena. ¿Recuerdan la regla de la cadena de análisis 1? Bueno, ¿qué pasa si ahora tenemos una función f de dos variables? Vamos a hacer el planteo de la demostración para este caso sencillo y después vamos a ver otros casos sin demostrar. Pero ¿qué pasa si resulta que tenemos una función vectorial r, por ejemplo, que a una variable independiente t real le asigna, por ejemplo, puntos del plano x, y en R2? Tal sería el caso de una curva, como vimos en la unidad 1, como esta. Supongamos que tenemos que r de t es la posición de un móvil en función del tiempo. El dominio de esta ya sabemos que no está dibujado acá, es un intervalo, qué sé yo, de 0 a 2pi, no me importa, que está en otro universo. Y la función f podría ser, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado sobre 5 más 1 y tendría como gráfico esta superficie celeste que es, ya saben, un paraboloide elíptico. ¿Qué sería la función compuesta? Bueno, sería la función que a cada valor de t, sería esta w, ¿no? F compuesta con r de t o f de r de t, a cada valor de t le da un número real que es justamente si t viene a parar a r de t, que es un par ordenado de x de t y de t, y si este par ordenado está en el dominio de la función f, ¿qué le hace f a esto? Y lo mismo que le hacía a cada uno de los pares ordenados x y cualesquiera de su dominio, también se lo hace a estos. Entonces, por ejemplo, si r me daba la posición de un móvil en función del tiempo y t me daba f me daba la temperatura en cada punto del plano, ¿qué me está dando f de r de t? Y me está dando la temperatura que tiene el móvil en cada instante según la posición que ocupa. ¿Se entiende?
según este gráfico, y si esto de verdad fuese la temperatura en cada punto del plano, claramente acá es más fresquito y a medida que me alejo del origen de coordenadas, la temperatura aumenta según esta ecuación. Entonces, ¿qué me está dando f de r de t? Básicamente me está dando la temperatura en función del tiempo. En este caso particular, la compuesta es una función con dominio en R e imágenes también en R. Es una función de las de análisis 1, la temperatura en función del tiempo. Pero nosotros entendemos los procesos que están pasando acá en el medio, que están ocurriendo en R2. Acá se puede ver en este gráfico hermoso que nos hizo la Vero, cómo para cada punto de la curva tenemos un valor de la temperatura y si hacemos f de r de t, de x de t y de t, tenemos que hacer x de t al cuadrado, coseno cuadrado de t, más un quinto por el seno cuadrado de t, más 1. Acá la Vero operó y obtuvo esta expresión, y acá pueden ver el gráfico de la función w como función de una sola variable real. Ahora, ¿qué nos dice la regla de la cadena? Esto es composición de funciones. La regla de la cadena nos enseña a derivar la función compuesta. A ver, nos gusta este enunciado, no el que pone el libro de Thomas. Usen este. Dice, sea f una función definida y diferenciable en una región D del plano R2 y sea r de t con componentes x de t y de t, una función de t tal que la imagen de esta función vectorial R está incluida en D, que es el dominio de la función f, y tal que las funciones componentes x de t e y de t son ambas derivables en t. Si llamamos W a la compuesta f compuesta con R, entonces W resulta que también es derivable en t, y la derivada de W en t será la parcial de f con respecto a x en x de t y de t por x' de t, más la parcial de f con respecto a y en x de t y de t por y' de t. Fíjense que acá la w tiene una prima, así como la x y la y, porque tanto la w como la x y la y son funciones de r en r. Por eso no hace falta hablar de derivadas parciales. En cambio, la f sí. La f, que es de varias variables, debe ser diferenciable. Esta es diferenciable. Mientras que la r es derivable, o sea, sus componentes son derivables. Son funciones de una sola variable real. Pueden decir diferenciables también, pero es lo mismo que en análisis 1. Este teorema deben poder demostrarlo, y la demostración también está puesta en un video que también ya está subido en YouTube. Este diagrama arbolar ayuda a visualizar y a entender un poquitito la cosa. T se va a llamar variable independiente. La función vectorial R nos lleva el dominio de T al plano donde están x, y. La R es vectorial. Si queremos ver las funciones componentes, tenemos x de t e y que depende de t. La x y la y pasan a llamarse variables intermedias. Y luego la función f nos lleva del plano x, y a otra vez r, a donde nos espera la variable dependiente w, que viene dada por f de x, y. Entonces, ¿de qué sirve este diagrama? Y si usted quiere derivar w, la compuesta, con respecto a t, tiene que hacer la derivada parcial de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, más la parcial de f con respecto a y por y' de t. El diagrama arbolar nos muestra todos los caminitos que son los que debemos sumar para encontrar la derivada. ¿Qué pasaría si f fuese una función de 3 variables? No pasaría absolutamente nada difícil. La derivada de w con respecto a t es la parcial de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, más la parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a t, más la parcial de f con respecto a z por la derivada de z con respecto a t. Es así de fácil. Sume, no sufra. Este es el que demostramos. Veamos los otros que solo los enunciamos. ¿Qué otro tipo de combinaciones podríamos tener? Podríamos tener f, una función definida y diferenciable en R3, y que nuestra función vectorial R fuese de R a R3. Bueno, ese
es el caso que acabamos de ver, ¿no? La W' de t acá nos quedó enunciada. Veamos otro caso. Podríamos tener f con dominio en R3 y podríamos tener que tanto la x como la y y la z dependiesen de dos variables independientes. Entonces podríamos tener una función vectorial r, pero de dos parámetros s y t. Entonces tenemos dos variables independientes que son s y t, tres variables intermedias que son x, y z, y la compuesta que nos da una variable dependiente w. Si w es la compuesta de f con r, entonces w va a terminar siendo una función de dos variables, derivable con respecto a t y con respecto a s, que son sus dos variables independientes. Entonces acá deberemos plantear la parcial de w con respecto a s y la parcial de w con respecto a t. ¿Cómo hago para aprenderme todo esto de memoria? No sufra, hágase un dibujito. Acá está w, acá están x, y z, y cada una de estas baja a t o cada una de estas baja a s. Tiene dos puntitos acá abajo. Entonces para derivar w con respecto a t, hacemos la derivada de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a s. ¿Qué dije? T con respecto a t. Más la derivada de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Más la derivada de f con respecto a z por la derivada de z con respecto a t. Listo. Si quiere hacerlo con respecto a s, traza los mismos tres caminitos para llegar hasta la s. Eso es todo. El dibujito ayuda mucho. Otro caso que tampoco demostramos. F podría tener dominio en R2 y R también tener dos variables independientes. Entonces vamos a tener dos intermedias, dos independientes y una dependiente. Les dejo el análisis y que hagan su propio dibujito. Este también es simpático. La F podría estar definida en R y, sin embargo, que la R, si quieren, dependa de dos variables. Entonces estaríamos componiendo una función de R en R con una de R2 en R. Entonces la compuesta va a tener dos variables independientes y la podremos derivar con respecto a S o con respecto a T. Hagan el dibujito, la prueba y si no, consultan. Estos temas están en el libro, pero los enunciados los hemos cambiado un poco por razones que espero que si leen el libro vean lo que no queda claro. Nosotros acá distinguimos siempre la función f no es la misma que la compuesta es esta. El libro las mezcla, por eso no me gustan esos enunciados. Cambiamos de tema ya como para ir terminando. Derivación implícita. La derivación implícita funciona para las derivadas parciales de la misma manera que lo hacía antes con las derivadas ordinarias. Gran ventaja. Este es un ejemplo muy bueno, pero es todo de física. Si tenemos tres resistencias y las conectamos en paralelo en un circuito eléctrico, bueno, ustedes saben mucho de todas estas cosas. O sea, básicamente esto es lógica, así que les sirve a los que saben física y les sirve a los que no saben física también. Lo que deben saber es que la resistencia total de esta componente tiene por inversa la suma de las inversas de las resistencias conectadas. Entonces, a partir de esta fórmula, podemos derivar implícitamente para encontrar la derivada de R, qué sé yo, con respecto a R2, que es una de las variables independientes que tenemos acá. Entonces, se deriva implícitamente igual que siempre. R1, R2 y R3 son variables independientes, así que cuando derivemos acá con respecto a R2 da 0 y acá también. El resto se los dejo, no son otra cosa más que reglas de derivación. Y pueden despejar la derivada de R con respecto a R2 y luego evaluar con estos números y sacan la cuenta, qué sé yo. Ni la saqué. Se los dejo al que le interese. Lo interesante es que se deriva implícitamente igual que siempre. Acá tenemos un ejemplo para la derivación implícita. Este es un ejemplo, qué sé yo, viejo, de análisis 1 si quieren. Y como función de x, ¿cómo derivamos implícitamente? Y derivamos los dos lados y en este ejemplo obtenemos esto que está acá. ¿Cómo podemos usar nuestros conocimientos nuevos para ver las fórmulas de derivación implícita? Si la función y
se puede expresar implícitamente como f de x igual a 0, o sea, si podemos despejar e igualar a 0 en la expresión, la tenemos dada implícitamente, vamos a poder derivar parcialmente, y si si derivamos parcialmente acá con respecto a x, tendremos 0 por un lado, 0 por un lado, y la derivada parcial de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a x, que es 1, más la derivada parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a x, que es y' de x. Y en esta expresión, si no anulamos denominadores, vamos a poder despejar esto y nos va a quedar menos la derivada parcial de f con respecto a x sobre la derivada parcial de f con respecto a y. Pero cuidado, que en esta expresión hemos inventado una función f mayúscula que es función de x y de y, ¿de acuerdo? Esta f no la confundan con la y. Acá la que nos interesa es la y y la derivada que queremos es la y. Pero en este despeje, bueno, ahí podemos despejar, que es álgebra, digamos, uno lo mira algebraicamente y derivamos implícitamente y después lo que nos queda lo ponemos y esa va a ser la derivada parcial de y con respecto a x. ¿Qué dice este teorema para la derivación implícita? Supongamos que f grande, la expresión a donde ya está despejado, ¿no? Es una función de x y de y que las derivadas parciales de f grande con respecto a x y con respecto a y son continuas en una región abierta R incluida en R2, que contiene al punto x0 y 0 que nos interesa, y supongamos también que f de x0 y 0 es igual a c para alguna constante c, y que la derivada parcial con respecto a y no es 0 porque esa es la que va a pasar dividiendo finalmente. Entonces, la ecuación f de xy igual a constante define, ¿qué sería esto? A ver, entre nosotros. Estamos describiendo acá una curva de nivel de la función f grande, ¿verdad? Bueno, esta ecuación define ahí implícitamente como una función derivable de x en un entorno de x0. Estamos diciendo que una porcioncita de esa curva de nivel mirada en el sistema de ejes solo con x, con el eje x y con el eje y, nos grafica una función. Define ahí como una función derivable de x en un entorno de x0 y la derivada de esta función y está dada por esta expresión que está acá. No estoy haciendo más que justificar con todas las aclaraciones del caso, con todos los supuestos del caso, estamos justificando la fórmula que encontramos recién en la diapositiva anterior. ¿Cómo se demuestra esto? Muy fácil, usando la regla de la cadena. Si f es una función de 3 variables y f de x y z igual a c, define a z implícitamente como función de x y de y. ¿Por qué? Porque acá tenemos condiciones que nos garantizan que, fíjese que dice, entonces esta ecuación define a z implícitamente. Bueno, nosotros esa parte no la vamos a probar, solo vamos a probar la fórmula. O sea, supongamos que esta expresión define a z implícitamente como función de x y de y, lo cual lo tenemos garantizado por teorema si se cumplen estas condiciones. Pero no lo vamos a probar, lo vamos a creer. Si esto se cumple, podemos derivar implícitamente y derivamos con respecto a x, por ejemplo. Entonces derivo f con respecto a x, aplico la regla de la cadena, ¿no? Por la derivada de x con respecto a x, que es 1, más la derivada parcial de f con respecto a y, por la derivada de y con respecto a x, que es 0, porque x e y son independientes, más la derivada parcial de f con respecto a z, por la derivada parcial de z con respecto a x, que es lo que estamos buscando, y derivo c por el otro lado y me da 0. Entonces podemos despejar, y si lo que vamos a pasar dividiendo no es 0, que está dicho por acá, entonces obtenemos nuestra expresión para la derivada parcial de z con respecto a x a partir de una fórmula implícita para z. Z viene dada implícitamente en esta expresión, ¿verdad? Similarmente podemos encontrar la derivada parcial de z con respecto a y.